Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Sí, hermanos, Antiguo Testamento, vamos a estar en el primer libro de Crónicas, capítulo 27. Vamos a estar ahí mirando unas cositas en todo este capítulo, ¿ok? Primera de Crónicas, capítulo 27. Estamos, ¿cierto? Ok. La palabra mayordomo en el hebreo, como ustedes pueden ver acá en el tablero, dice Sar, ¿sí? Es la palabra que se le dio en el idioma original en el Antiguo Testamento. ¿Y qué significa esta palabra? Significa aquel que está a la cabeza, ¿sí? O sea que el mayordomo es el que está, ¿a dónde? A la cabeza de algo. Es el administrador, es el jefe, es el gobernador, el príncipe. Tengan en cuenta esta palabra, príncipe, ¿sí? Si usted le llama a su esposo príncipe, bello príncipe, ven acá, ¿cierto que sí o no? ¿O cómo le llaman? Venga a ver qué es lo que está haciendo. El rey David tenía, ahora sí, vamos a entrar en el contexto, ¿sí?, de Crónicas. El rey David tenía administradores de su hacienda, ¿sí? Como lo tienen pues todos los que tienen una finca, los que tienen valores, los que tienen, cosas grandes aquí en la tierra. Ellos no pueden solos de manifestar su riqueza. ¿Estamos, sí, ahí? Ok. Entonces cada uno de ellos, de los ricos de la tierra, deben de tener ¿qué? Administradores para que sus riquezas prosigan, ¿sí? Lo mismo tenía el rey David en su tiempo, en su época, ¿ok? Todos estos eran administradores del rey David. Ahora sí, Primera de Crónicas 27, versículo 31. ¿Qué dice el versículo 31? Dice la palabra de Dios, Primera de Crónicas 27, versículo 31. Y de las ovejas, Jasís, Agareno, todos estos eran administradores de la hacienda del rey David. ¿Quiénes eran los administradores? Nos toca leer minuciosamente todo este capítulo, ¿sí? Y desmenuzarlo. Entonces, ¿cómo estaban ordenados al servicio del rey David? Esos son los principales de los hijos de Israel, dice ahí el versículo 1, ¿sí? 27:1. ¿Quiénes eran los administradores? Eran los principales de los hijos de Israel. Ojo con esta palabra, jefes de familia, ¿sí? Referente al tema de hoy, bien pues. Jefes de millares y de centenas, y oficiales que servían al rey en todos los negocios de las divisiones que entraban y salían cada mes, durante todo el año. Aquí vamos a ver de que el rey David era demasiado organizado, de una organización para el templo, ¿sí? Y vamos a ver de que tenía 12 secciones en cada año, cada mes era una sección, y en cada sección entraban 24,000 administradores a servir al templo y a servir en la casa de David. 24,000 por cada mes. Al año eran ¿cuántos? 288,000. Regularmente se cambiaban cada mes. ¿Sí ven la organización? Pero miren el gran número que tenía el rey David. Imagínense las riquezas que tenía Israel en este momento. En este momento Israel era el centro del mundo. No había un pueblo más rico, más generoso que el pueblo de Israel cuando estaba el rey David y luego prosiguió su hijo ¿quién? Salomón. Estaban las dos casas unidas,
la casa de Israel, que son 10 tribus, y la casa de Judá y la casa de Benjamín. Este era el momento que estaban las 12 casas unidas. Pero después del pecado del rey Salomón, ¿qué pasó? Se partieron en dos. Pero estamos en Crónicas, estamos en el momento de la mayor prosperidad ¿de qué? ¿De cuál reino? Del reino de Israel. En la lección número 4, los que pudieron estar ¿sí? en lo que estamos, en lo que está entregando todos los viernes, en la lección 4 se habló de la instrucción sacerdotal, ¿se acuerdan? Ahí también se habla sobre esto, se explica el orden del templo en los tiempos del rey David, que estaba dividido en músicos, porteros, oficiales, gobernadores, jueces y oficiales principales. Él tenía una organización tremenda en el templo. Estos eran encargados y mayordomos ¿de qué? Del cuidado primero del tesoro del templo, ¿sí? Y del cuidado del rey de Israel, de lo que él necesitara. Estaban todos dispuestos al cuidado del rey de Israel. Y de todos los servicios, por ende, matutinos que se llevaban a cabo ¿en dónde? En el templo, ¿sí? Estos eran príncipes del reino y del rey más poderoso, el rey de Israel, y del Dios de los dioses, Jehová de los ejércitos. Imagínese usted servir al reino de los reinos y servir al rey de reyes y señor de señores. Ese era el momento del auge de Israel, ¿sí? Ok. Este era el momento del esplendor del reino unificado, como acabé de explicar. Era un reino unificado de dos casas. En el tiempo del rey más sabio, porque también en el tiempo del rey Salomón, ¿sí? Se regó por todo el mundo la sabiduría de este rey. Venían reyes de todo el mundo a buscar una palabra del mejor administrador, ¿sí? Del mundo, del mejor mayordomo del mundo, de la tierra. O sea que estaban divididos en 12 secciones, como acabé de explicar, y cada uno contaba con 24,000 en cada mes. En total entraban y salían cada año. ¿Eran cuántos? Acabé de explicar. 288,000 hombres, oficiales principales. Eso lo encontramos en el capítulo 27 que estamos leyendo, desde el versículo 1 al versículo 15. Cuando tengan tiempo, ustedes lo pueden leer, ¿ok? Sus nombres eran, voy a ir rápido, ¿cuáles eran los encargados de cada mes? Vamos desde el principio del versículo 3. Versículo 3, 27:3. Dice, el primer mes, ¿el encargado era quién? Ok. Jesobeam, tienen que ver el versículo anterior, ¿sí? Segundo mes, versículo 4, Dodai Ahoita. Versículo 5, Benaía del tercer mes. Asael del cuarto mes, eso está en el versículo 7. Sanjud israelita del quinto mes, esto está en el versículo 8. Ira, hijo de Yanés, sexto mes, versículo 9. Él es peronita de los hijos de Efraín en el séptimo mes, está en el versículo 10. Sibecaí, usatita, octavo mes, versículo 11. Abieser, anototita de los benjamitas, noveno mes, esto está en el versículo 12. Mearai, netofatita, décimo mes, versículo 13, ya vamos a acabar, no se me asusten. Benaía, peratonita de los hijos de Efraín, versículo ¿qué? 14. Y undécimo mes, Eldas, netofatita, duodécimo mes, versículo 15. En el versículo 1, volvemos al versículo 1, ¿sí? Nos relata que esos principales ministraban. ¿Eran jefes de qué? De familia. ¿Se acuerdan lo que les dije? Coloquen mucho cuidado. Estos son los principales de los hijos de Israel. ¿Jefes de qué? De familia, ¿sí? Observemos esas palabras en el idioma original. Ahora sí vamos a quedarnos con esas dos palabras. ¿Jefes de qué? De familia. La palabra mispar en el hebreo significa grande en número, abundancia, innumerable,
y proviene de la raíz zafar, que significa anunciar, dar cuenta, declarar, numerar, secretario, versado. Estos príncipes de Israel, o estos jefes, estamos en la palabra jefes, lo que significa jefes en hebreo, ¿sí? Mira todo lo que significa un jefe y todo lo que conlleva, o todo el trabajo que tiene un jefe de ¿qué? De familia, ¿sí? Estos príncipes de Israel tenían que dar cuenta, oiga pues, tenían que dar cuenta, tenían que declarar, tenían que enumerar al pueblo. Este era el trabajo cuando les mandaban a hacer ¿qué? Censos. ¿Se acuerda el censo del rey David? Cuando le dijo el rey David que tenía que ser censado el pueblo desde Berseba hasta Dan, ellos a veces tenían que contar todo el pueblo del reino de Dios cuando estaba unificado. La segunda palabra que tenemos es Sar, que significa jefes de millares. ¿Qué significa esa palabra? Oiga, capitán, comisario, maestro, príncipe. Estos eran príncipes y capitanes de la familia. La familia, también en el hebreo, hay una raíz que conlleva la palabra Rosh, y Rosh es cabeza. O sea que familia, padre de familia es una Rosh, una cabeza de familia. Esto significa la cima. El que sea cabeza del hogar es la cima, el comienzo, la compañía, la cumbre, el escuadrón, el encargado del escuadrón, porque una familia numerosa es como un escuadrón, es como un batallón, ¿sí? Aquí en este contexto, oiga, escuchen bien, en ese contexto que se les ha explicado, la familia es el comienzo, ¿sí entienden? De ella se generan pueblos y naciones, de una familia. Todo inició con Adán y Eva y la familia de Adán y Eva, ¿cierto que sí? Ok, de ahí vienen pueblos, naciones, países, continentes enteros. ¿Estamos? Nuestra supervivencia depende de su buen o mal funcionamiento. ¿Del funcionamiento de quién? De la familia. Miren lo que es importante la familia, ¿sí? Y por ende nacen reinos poderosos o reinos en constante discordia con la sociedad. Todo depende de la familia. ¿Cómo les parece? Complicado, ¿cierto? Bien complicado. ¿Y sobre quién recae el peso de la familia? ¿Sobre quién? Díganlo ustedes. ¿Quién es la cabeza? El varón. ¿Seguro? La palabra familia también contiene y proviene de otra palabra, esta más utilizada en el Antiguo Testamento, es mishpahá, ¿sí? Familia, congregación. Cada vez que se habla de congregación es una mishpahá, ¿sí? Círculo de parientes. Pueden ser parientes físicos o espirituales. Por ejemplo, nosotros, los de la iglesia de Cristo, somos parientes ¿qué? Espirituales. Somos una mishpahá, una congregación, una eclesía. De ahí viene la palabra iglesia, ¿sí? Es lo mismo. Descendiente, especie, generación, género, linaje, pariente. La raíz de mishpahá nos da a entender que la familia es una, oiga, escuchen, que la familia es una esclava ubicada en un alto monte. Israel, escuchen, y la iglesia hacen parte de este papel en la tierra, ubicada en un monte muy alto, para iluminar desde ese monte a todas las naciones. Pero ese monte es un lugar espiritual, ¿sí? Donde de ese lugar espiritual va a iluminar a quienes, a todas las naciones. O sea que si es importante la iglesia, ¿en dónde? En la tierra. Si es importante el reino de Dios en la tierra, ¿cuál es el trabajo del reino de Dios, de los descendientes de Cristo? Iluminar desde un monte alto a toda la humanidad. Iluminar desde el monte de Sión, ¿sí? ¿Cuál es el monte más alto del mundo? ¿Será ¿cómo se llama el monte más alto del mundo? El que está, el Everest, por donde están, digamos,
los monjes tibetanos, ¿sí? Aguantando frío y aguantando hambre también. No, el monte más alto es el monte donde se entregó la santa ley de Dios. Amén. ¿Cómo se llama ese monte? El monte de Sión, de Sion, ¿sí? El monte más alto de todos por su espiritualidad. Y de lo que suceda en este monte, y de sus habitantes, y de su pueblo, y su congregación, depende el mundo entero. ¿Cómo la ven ustedes? De lo que sucedió en este monte dependía y depende el mundo entero. En este monte se entregó la santa ley de Dios. Dios se manifestó literal se manifestó delante de Israel, delante de un pueblo, ¿sí? La mayordomía del pueblo de Dios, mis amados, está barato, las 6:20, tengo todavía esa. Sí. La mayordomía del pueblo de Dios rige la economía de los otros pueblos. Oiga, ¿usted sabía esto? Que la mayordomía y la buena administración del pueblo de Dios, ¿sí?, rige la economía a todo el mundo. Rige la economía a otros pueblos, a otros mundos espirituales, visibles e invisibles. Un ejemplo de ello, mis amados, es los Estados Unidos, ¿sí? Ya hablamos de Israel en su mejor momento, que era un pueblo que resplandecía por su espiritualidad, ¿sí? Pero así como suben, hay momentos que decaen estos pueblos. Estados Unidos, desde su fundación, recuerden su fundación. ¿Quién conoce la fundación de Estados Unidos? ¿Mil qué? Muéstrame dónde está el hermano, nuestro hermano de Estados Unidos. ¿Se recuerda de la fundación de Estados Unidos? No. 1772. ¿Ok? ¿En dónde dice? En el dólar. Por eso ahí está en el dólar, está la fundación de Estados Unidos. Se cosita, ¿cierto? Una nación que fue fundada sobre bases judeo-cristianas. Estados Unidos fue fundado sobre bases ¿qué? Judeo-cristianas, la cual ha hecho de esta nación el centro de la economía mundial. ¿Sí o no? ¿Es cierto o es falso? ¿Cierto que sí? ¿Y por qué Estados Unidos rige y es el centro de la economía mundial? Ya les hablé de un contexto. Es el centro de la economía espiritual, ¿sí o no? ¿De dónde es que se mandan ministros para todo el mundo? ¿Quiénes fueron los primeros ministros que llegaron a Latinoamérica? Estadounidenses, hermanos de Estados Unidos. ¿Quiénes llevaron el evangelio a África? Después, bueno, de los árabes y los judíos. ¿Quiénes son los que mantienen en África con ministerios, llevando ministerios, regalando Biblias, haciendo ayuda social? ¿Quiénes? Díganlo ustedes. Los hermanos de Estados Unidos. ¿Sí o no? Ellos son administradores espirituales de la gracia divina. Hombres espirituales, todo el mundo ha bebido de esta nación, ¿sí o no? De las bendiciones de esta nación, de su estabilidad, de su gran bendición, porque ellos lo rige el mismo Dios de los judíos y de los cristianos. ¿Cómo se llama el Dios de los judíos y de los cristianos? ¿Jehová de dónde? De los ejércitos, ¿sí? Ellos han ministrado infinidad de obras evangelísticas por todo el mundo. Los Estados Unidos han sido el ejemplo a seguir en emprendimiento y valores. ¿Dónde están las mejores empresas del mundo? ¿Sí? Porque sus líderes y mayordomos, los mayordomos de Estados Unidos, ¿sí?, han sido fundamentados sobre las palabras de la Biblia. ¿Es cierto o no es cierto? La Constitución de Estados Unidos fue fundamentada sobre las bases judeo-cristianas. La gloria de Dios, la Shekinah de Dios, ha pasado de Israel a las otras naciones, en donde se han levantado líderes espirituales por momentos, como en Europa. Vamos a hablar de Europa, ya de Israel, Estados Unidos, ahora vamos a pasar a Europa, donde han habido grandes luminarias también de despertar, ¿sí? Líderes espirituales, como en Europa en su mejor momento de despertar.
antes de la reforma de Lutero. Vamos a hablar de Francia, vamos a hablar de Escocia, de Holanda, de Inglaterra, donde se dieron antes de la reforma de Calvino otros reformadores de los cuales no se habla mucho en las iglesias, de los cuales el mismo Calvino y Juan Hus tuvieron en cuenta para ellos levantarse y ser líderes espirituales. Vamos a hablar de los paulicianos en el año 7 o en el siglo 7 después de Cristo. Cristianos que no se habla mucho de ellos, que no se ligaron a Roma, que no estuvieron en el concilio de Nicea, los cuales sobrevivieron, ¿sí?, a lo que se llama el gran papado romano. Grupos aparte de Roma, paulicianos en el siglo 7. Los valdenses de Pedro Baldo en el siglo 11. Los arnaldistas, los lollardos en el siglo 14 y 15, y el lucismo del siglo 14. Constantino de Manamarí es el creador del movimiento de los paulicianos. Pedro Baldo de los valdenses, Pedro de Bruys, Enrique de Lausana, Arnaldo de Brescia, John Wycliffe, Juan Hus, etc. ¿Quiénes fueron estos? Luminarias de la iglesia invisible, mayordomos y administradores del Santo Evangelio de Cristo antes de la reforma de Martín Lutero. ¿Usted sabía esto? Así que no se deja amedrentar cuando se le acerque a un católico de esos que saben un poco de Biblia y les digan, ustedes los protestantes. No. Ojo con eso. Antes de la protesta de Martín Lutero, ya históricamente existían movimientos cristianos. ¿Sabía usted eso? Entonces, estos nombres son muy importantes para que ustedes no se dejen ¿qué? Amedrentar. ¿De quiénes? De los teólogos, ¿qué? ¿De dónde? Romanos, ¿ok? Ahora veamos el liderazgo dentro del hogar. Ahora sí vamos a introducir el liderazgo dentro del hogar. El cristiano es un tesorero del reino. Ya hablamos del reino de Dios, ok, tesorero. Ubíquese en esa palabra, tesorero. Esa palabra tesorero la encontramos en el griego y es oikono. ¿Sí? Oikonomos, ¿qué significa? Distribuidor de la casa, administrador, supervisor, agente fiscal. Tesorero, predicador del evangelio, o sea que todo el que predique el evangelio es un oikonomos. ¿Es un qué? Es un distribuidor, un administrador, un supervisor, un agente fiscal del evangelio de Dios en la tierra. ¿No será este el trabajo más grandioso que existe de todos los trabajos? ¿Quién dice amén? Es el curador de familias, el mayordomo. Eso está en Romanos 16:23. Solamente voy a recordar que Erasmo, un hermano de la iglesia, era tesorero de la ciudad, ¿sí? A él le tenían en gran estima y era tesorero de la ciudad. No solamente tesorero de la iglesia, sino tesorero de la ciudad, ¿ok? Un creyente en un gran puesto de una nación, y los hay. Por eso en Estados Unidos han habido presidentes cristianos. Por eso en Estados Unidos hay presidentes de empresas cristianos. Por eso en Estados Unidos hay movimientos grandes en universidades, escuelas, hospitales. ¿Quiénes son los dueños? Cristianos. O sea que ellos son ¿qué? Oikonomos, son distribuidores y predicadores de cierta manera del Evangelio de Cristo. ¿Ya entienden por qué Estados Unidos ha sido una gran nación? Manifestar el amor de Dios. ¿Ya saben? Ok, ¿cómo vamos? ¿Sobre quién se rige desde el principio la mayordomía del hogar? ¿Sobre quién se rige en el principio la mayordomía en el hogar? Pablo habla de la mujer creyente. Vamos a ir ahí, vamos a estar ahí en 1 Timoteo, ¿sí? 1 Timoteo, capítulo 2, ¿ok? Un vendedor de Biblias y con las hojas sueltas de estar.
Habla que la mujer creyente no puede ejercer autoridad en el hogar. Oiga pues, yo sé que es un tema complicado para las mujeres, ¿sí? Pero usted y nosotros los varones debemos de adaptarnos a lo que dice la Biblia, ¿sí? Ya les voy a decir, capítulo 2, primera de Timoteo. Vamos a entrar en el contexto, ¿sí? Habla que la mujer creyente no puede ¿qué? Ejercer autoridad en el hogar, porque Dios ya decidió. Si usted quiere hacer lo contrario, ¿qué va a pasar? Dios ya decidió, ¿sí? Desde el principio Él ya decidió a quién le otorgó la autoridad del hogar, ¿sí? La mujer dice ahí, vamos a estar ahí en el versículo, desde el 11, sí, ok. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Ojo, silencio, sujeción. 12. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Vuelve a repetir la palabra silencio y dice el por qué en el 13. Porque Adán fue formado primero, después Eva. O sea que primero hay una creación. Y la creación se dio en el hombre, y del hombre sale ¿quién? La mujer. 14. Y Adán no fue engañado. O sea que Adán no fue engañado. Pero yo veo que Adán fue engañado. Entonces, ¿qué fue lo que pasó acá? ¿Cómo paramos esto? ¿Fue engañado Adán o no fue engañado Adán? ¿Ustedes qué dicen? ¿Sí o no? ¿Quién dice que sí? ¿Quién dice que no? ¿Adán fue engañado? Vuelvo a repetir duro. Muestra a ver que usted entró en el contexto. Muestre. Y lo dijo la mujer. Dígale. Leche, levántese, dígale. O sea, lo que está ahí la Biblia es muy clara, es que la serpiente engañó a Eva, no a Adán. Y Eva en su conspicencia ella comió y le dio a ella. Bueno, salió de boca de las mujeres. Ok, ahí ya sabe Johncito ya el contexto, ¿sí? Ok, estamos. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, oiga, siendo engañada, exacto, incurrió en transgresión. Ok, vamos hasta ahí. La mujer aprende el silencio con toda sujeción. La palabra sujeción en el griego, vamos a ir al idioma original. En el griego, sujeción significa hupotage. ¿Qué significa esa palabra? Obediencia. Aquí no les gusta mucho esta palabra. Someterse. Sujeción. Usted se somete a su esposo como mujer, ¿sí? Y el apóstol continúa con la idea que la mujer no puede enseñar. La palabra enseñanza, enseñar, proviene del griego didasco, que significa instruir. No puede ejercer dominio, otra palabra que se tocó acá. Y el dominio del griego significa ausenteo. ¿Qué significa el dominio? Actuar por uno mismo, o sea que ella no puede actuar por sí sola. Imagínense, aquí se complicó la cosa, ¿sí? La mujer no puede actuar por sí sola, dominar al hombre, y que debe estar en silencio. La palabra silencio en el griego es jesugía. ¿Qué significa silencio? Sosegadamente. 1 Timoteo capítulo 2, recuérdelo, desde el versículo 11 hasta que termina el versículo, ¿ok? Pablo explica el porqué de esta fatal decisión por la cual no puede administrar el hogar y recuerda el pecado del Génesis. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió ¿en qué? En transgresión, versículo 14. ¿Estamos? ¿Sí? Yo sé que no es un tema tan grato en la iglesia. Ahorita me va a hinchar mi esposo. Mentira, no, ella está sujeta. Está bien sujeta al varón. Este suceso lo corroboramos en Génesis capítulo 3, versículo 9, ¿sí? ¿Qué nos dice sobre este tema? Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios llamó primeramente a quien, al varón, Adán, y Adán llamó a Eva, y Eva le echó la culpa a quién? A la serpiente. Pero fue Dios el que primero llamó a quién? Al varón, a la cabeza, al rosh, al príncipe del hogar. Venga pues, mijo, a rendir cuentas. Venga pues,
Usted es el que tiene que rendir cuentas por su familia, por su hogar, por sus hijos. ¿Usted qué ha hecho? Ah, no, la mujer que me diste. Bueno, pues, a ver, Eva, ¿usted qué hizo? Ah, la serpiente. Bueno, venga pues, serpiente. Oiga, uno se tiraba la torta a la otra. Ok. Entonces, la mujer es subordinada. ¿Entiende la palabra? La mujer es subordinada al varón. Depende de él. O sea que la mujer no puede vivir por sí sola, tomar una decisión por sí sola. Debe de confiar en su varón. Eso sí, debe de opinar, claro. En todo puede opinar. Pero el último que toma la decisión, ¿quién es? El varón. ¿Sí? La mujer salió del varón y de su genética. El señorío de toda la creación. El hombre la perdió por esta complicación de pecado. El hombre perdió el señorío en las aves, en los animales, en el universo. El hombre era el rey, el príncipe de la creación. Cuando el hombre pecó, perdió esa oportunidad. Imagínense lo que perdió el hombre. Se vino la muerte, acabó con la vida eterna, ¿sí? Satanás, y por ende estamos hoy en día en este gran problema cósmico llamado ¿qué? La muerte. Por eso morimos, por eso estamos como estamos, porque desde el Génesis se generó un engaño y hasta el día de hoy se mantiene, porque si no estuviera, entonces la mujer no tuviera dolores de parto. La mujer, ¿sí? ¿Qué más? ¿Ve la maldición que Dios le dio a la mujer? El hombre no se pudiera enseñorearse sobre la mujer. ¿Ok? O sea que si la mujer tiene dolor de parto, continúa esta maldición generacional. ¿Ok? Y por este motivo la mujer debe de dejarse enseñorear por el varón. Vean, si yo les digo la palabra enseñorear en el hebreo, en el original, es una palabra muy fuerte. Y yo sé que a las mujeres no les va a gustar. Radá, y radá es pisotear, imagínense. Es una palabra fuerte, ¿sí? En el idioma original. El varón es la cabeza de la familia, ¿sí? El rosh, el soberano, el príncipe, el jefe, el gobernador del hogar, el administrador. ¿Y cuál es el trabajo del varón en el hogar? Mire todo el trabajo que tiene el varón en el hogar. Mucho no, ¿sí? Por eso es bueno cuando alguien se va a casar, debemos de explicarle todo esto. Vea, este varón, usted es el varón, la cabeza, este es su deber. Tiene inclusive más trabajo por hacer usted como varón que la varona, porque el varón debe sustentar en todo a su mujer, desde la comida, desde el techo, desde el vestido, todo rige en el varón. Si el varón no cumple esta labor en el hogar, ¿qué hace la mujer? Le toca que trabajar. Y cuando la mujer sale a trabajar, ¿quién cuida de los niños? ¿Sí el diablo cómo actúa en este momento? Por medio de la parte económica. ¿Ok? Vamos a Efesios 5:25. ¿Cómo estamos de tiempo? ¿Cuánto tiempo llevamos? Ya casi. ¿Cuánto tiempo falta? 40. 25. Ah, no estamos sobrados. Efesios 5:25. Ok. Voy a ir rápidamente, porque esos textos ustedes ya lo han leído muchas veces. ¿Sí? ¿Cuál es el trabajo del varón? Efesios 5:25. Amar. ¿A quién? A su esposa y a sus hijos. Entregarse a sí mismo por ella. Versículo 25. Santificarla e instruirla en la palabra. Versículo 26. Usted, varón, instruye a su esposa en la palabra, le dedica tiempo a ella, a sus hijos los instruye en la palabra todos los días. Versículo 27, vestirla decorosamente en santidad. No es que usted le vaya a comprar a su esposo una falda, ¿sí? De la rodilla para arriba, ¿sí? Para vestir. Sustentarla, cuidarla. Versículo 29, debe de sustentar y cuidar ¿a quién? A su esposa. El varón debe de velar por toda la protección de Dios sobre su hogar. Él es el maestro, el que alimenta, el que cuida, el que sustenta de todo lo necesario. Él es el responsable delante de Dios y de su hogar. Ser la cabeza del hogar y el administrador acarrea de mucha sabiduría. Por eso nosotros los varones debemos de pedir mucha
sabiduría e inteligencia a Dios, porque tenemos mucho trabajo que hacer en el hogar, ¿sí o no? Y sin Dios en el hogar, ¿qué pasa? ¿Qué sucede si una familia no tiene a Dios en el hogar? ¿Quién va a cuidar el hogar? ¿Quién va a ser el shomer, el cuidador del hogar? No puede llevar a cabo esta labor tan delicada que Dios le encomendó. Mira, nosotros los varones, Dios nos encomendó una situación tan delicada. Imagínense dejarle una carga a una familia. Eso no es fácil. ¿Qué dice el hermano Wilmer? ¿Es fácil o...? Es complicado, hermanos. Bien complicado estar uno como cabeza de un hogar, ¿sí? El hombre puede escuchar a su mujer, como les dije ahorita, y pedirle consejo, pero es él el último en tomar la decisión para su hogar. Si la mujer toma decisiones sin contar con el varón, puede pasar lo que pasó con Eva. Vamos a meternos en el contexto de Eva. Eva le preguntó a Adán: Adán, me dijo la serpiente esto, ¿me deja comer? ¿Cierto que no? ¿Qué hizo ella? Comió sin permiso del varón, ¿cierto? Y después que comió, buscó al varón. No, pues qué belleza, ¿cierto? Fregada. Hoy día hay mujeres así. Cumplen y hacen decisiones por cuenta propia y no le piden consentimiento al varón, toman decisiones. Eso fue lo que pasó en la antigüedad. Eso fue lo que pasó en el Génesis, ¿sí? Eva tomó la decisión de comer del fruto prohibido sin el consentimiento del varón. La palabra nos revela que ella tomó de su fruto y que comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Eso está en Génesis capítulo 3, versículo 6. Luego Adán le echó la culpa a ella, su compañera, que le engañó, versículo 12. Dios echó la culpa a la mujer, Adán echó la culpa a la mujer y la llama. Bueno, luego Dios le dice a ella, a la mujer: ¿qué es lo que has hecho? Versículo 13. El mayordomo, para terminar, ahora sí, hermanos, ya vamos a terminar. El mayordomo en el Nuevo Testamento es el que supervisa el hogar, el que delega, ¿entienden? Y lleva las cuentas de la familia. Usted lleva las cuentas de la familia, ¿sí? Bueno, en el caso mío, mi esposa es la administradora, porque ella sí sabe manejar dinero. Yo he sido un poco más loco en gastar el dinero. No tengo, ni me mido. Si yo tengo 50,000 pesos en el bolsillo diarios me los gasto. Entonces, en este contexto, pues, le toca a la mujer, ¿sí?, que Dios le haya dado el don. El don es un don espiritual de ser buena administradora. Entonces, ahí no hay culpa, ¿sí? Pero en su mayoría el varón es el que administra. En el caso del hermano Cirilo es el que administra el hogar. ¿O no? ¿Qué dice la hermana Cruz? ¿No? ¿No administra o sí? ¿O usted? ¿Sí administra? ¿Y qué dice el hermano Wilmer? ¿Quién administra? ¿Usted, cierto? Y en el caso del hermano Freddy, ¿quién administra el hogar? ¿La mujer o los dos? ¿Usted? Ok, muestra a ver otro matrimonio por acá, no se me esconda. ¿Usted es la administradora? Ah, porque el hermano es como yo, entonces, ¿sí? ¿Y qué dicen los topitos? ¿Quién es el que administra el hogar, el que toma la decisión? ¿El topito? Ah, bueno, ahorita me invita una arepa con queso. El mayordomo del hogar, ¿sí?, supervisa y delega y lleva las cuentas de la familia. Oiga, esa palabra me gusta, esa palabra me gusta. Él es el dispensador que distribuía los artículos y alimentos para su alimentación. No tenemos tiempo, esto se puede encontrar en Lucas 12, versículo 42. También en el capítulo 16 de Lucas, versículo 1. Era un cargo, ¿cuál cargo? El de mayordomo, de alta confianza. No cualquiera era un mayordomo, era un cargo de alta confianza. Esto es lo que nos manifiesta el Nuevo Testamento. No había nada más bajo e indigno que un mayordomo infiel. Mateo 20, versículo 8. Según el nuevo pacto, ¿sí, hermanos? Los ministros de Dios, predicadores, obispos, maestros, evangelistas, diáconos, son los mayordomos, ¿sí?, o dispensadores
de la gracia y de los dones que Dios le dio a la iglesia, que Dios le ha confiado a la iglesia. Primera de Pedro 4, versículo 10. Vamos a terminar con este versículo, mis amados. Primera de Pedro, ¿qué? 4, versículo 10. Dice la palabra de Dios: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme ¿qué? Gracia de Dios. Llegará el día, hermanos, en que Dios va a pedir cuentas a todos los administradores de cada hogar, a los administradores de las iglesias, a los ministros de las iglesias. Y ellos, bueno, en este caso nosotros, en este caso mi persona, ¿sí? El hermano Cirilo, el hermano Wilmer, el hermano Renato de Jesús, de Ecuador, tendrá que restituir lo robado y mal facturado. Oiga, qué cosa tan complicada. Entonces recibirá lo que es suyo, o la vida eterna o la condenación eterna. Lucas 16, versículo 2, de 9 también al 2. Así que, mis amados, tengamos en cuenta de que usted, varón, usted es el dispensador de su hogar. Usted debe velar por su hogar. Usted debe proteger a su hogar. No deje que su mujer esté afuera, ¿sí?, trabajando, buscándose la papita, porque esa es su labor. Cuando esto sucede en un hogar, mis amados, se comienza a dañar el hogar. O cuando el varón se cambian los papeles, es el varón el que se queda sirviendo la comida, cambiando pañales, trapeando, vistiendo a los bebés, que se han dado casos. Conozco casos así, ¿sí? Son muy contados, pero que los hay, los hay. Y la mujer trabaja, ¿sí? Bueno, ojalá hay hogares que han sobrevivido de esta manera, pero esto no es lo que Dios quiere, ¿sí? Lo que Dios quiere es que el varón cumpla con la labor del hogar. De que usted, varón, se coloque los pantalones, ¿sí? De que usted, varón, respete a su mujer, de que sea ella dignificada espiritualmente, que usted la santifique, que la prepare para que se la entregue a Cristo cuando Él llegue por su iglesia. La labor de nosotros, los varones y los ministros de la iglesia, es esa: tener una iglesia preparada, santificada para la llegada de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, mis amados, este era el mensaje de esta noche. Que Dios me los bendiga y que Dios les guarde. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando